Muy queridos amigos, oyentes y televidentes, estamos en una nueva edición del programa en este día, 17 de noviembre del año 2017, terminando hace poquitos días, poquitas semanas, el centenario de la Virgen de Fátima. Estamos con ustedes ya terminando también este año litúrgico. Creo que la próxima semana o la siguiente comenzamos un nuevo año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Nos preparamos para esta nueva edición, como digo, del Junto a ti. Vamos a pasar a la frase mariana del día con Santa Jacinta Marto, canonizada en mayo de este año por el Papa Francisco. Ella dijo: Nuestra Señora ya no puede detener el brazo castigador de su Hijo sobre el mundo. Es preciso hacer penitencia. Si la gente se arrepiente, nuestro Señor todavía seguirá perdonando, mas si no se enmienda, vendrá el castigo. No es una frase para temer ese castigo, sino para prepararnos. Es una frase que nos habla del amor de Dios si escuchamos sus mandamientos, pero si no hacemos caso, también como buen pedagogo el Señor nos advierte. Tenemos aquí con nosotros a Paola Hidalgo, que suele estar cada viernes en este programa con su esposo don Henry. En esta ocasión don Henry ha tenido que salir a otros menesteres, así que estamos juntas las dos. Gracias y bienvenida al programa, Paola. Bueno, pues hermana María Esther, muchísimas gracias. Pues aquí estamos en otro viernes dedicado al corazón de Jesús con estas cartas con las que estamos llegando y estamos descubriendo muchísimo pues ese corazón de los santos que también sentían como nosotros, tuvieron millones de problemas familiares en el trabajo, en sus oficios, y bueno, estamos como tratando de llevar estas cartas a la luz. Qué bonito. Precioso el tema que habéis elegido de las epístolas, cartas donde se refleja el corazón de estos santos, pero antes vamos a pasar, hablando de santos, a una sección que siempre tenemos en el programa Junto a ti, que es el Santo del Día. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 17 de noviembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Isabel de Hungría. Isabel a los 15 años fue dada en matrimonio por su padre, el rey de Hungría, al príncipe Luis VI de Turingia. El matrimonio tuvo 3 hijos. Se amaban tan intensamente que ella llegó a exclamar un día: Dios mío, si a mi esposo lo amo tantísimo, ¿cuánto más debería amarte a ti? Su esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía en repartir a los pobres cuanto encontraba en la casa. Él respondía a los que criticaban: cuanto más damos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. Cuando apenas de 20 años y con su hijo menor recién nacido, su esposo, un cruzado, murió en un viaje a defender Tierra Santa. Isabel casi se desespera al oír la noticia, pero luego se resignó y aceptó la voluntad de Dios. Rechazó varias ofertas de matrimonio y se decidió entonces a vivir en la pobreza y dedicarse al servicio de los más pobres y desamparados. El sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que huir con sus 3 hijos, desprovistos de toda ayuda material. Algunos familiares la recibieron en su casa y más tarde el rey de Hungría consiguió que le devolvieran los bienes que le pertenecían como viuda, y con ellos construyó un gran hospital para pobres y ayudó a muchas familias necesitadas. Un Viernes Santo, después de la ceremonia, cuando ya habían desvestido los altares en todas las iglesias, se arrodilló ante uno y delante de varios religiosos hizo voto de renuncia de todos sus bienes y voto de pobreza, como San Francisco de Asís, y consagró su vida al servicio de los más pobres y desamparados. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana, de tela burda y ordinaria, y los últimos 4 años de su vida, de los 20 a los 24, se dedicó a atender a los pobres enfermos del hospital que había fundado.
se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosna para sus pobres y vestía como las mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza junto al hospital, tejía y hasta pescaba con tal de obtener con qué comprarles medicinas a los enfermos. Tenía un director espiritual que para ayudarla en su camino a la santidad la trataba duramente. Ella exclamaba: Dios mío, si a este sacerdote le tengo tanto temor, ¿cuánto más te debería temer a ti si desobedezco tus mandamientos? Un sacerdote de aquella época escribió: afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer de una actividad tan intensa, unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada. Algunos religiosos franciscanos que la dirigían en su vida de total pobreza afirman que varias veces, cuando ella regresaba de sus horas de oración, la vieron rodeada de resplandores y que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes. El mismo emperador Federico II dijo: la venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura. Cuando apenas cumplía 24 años, un 17 de noviembre de 1231, pasó de esta vida a la eternidad. A sus funerales asistieron el emperador Federico II y una multitud tan grande formada por gentes de diversos países y de todas las clases sociales que los asistentes decían que no se había visto ni quizás se volvería a ver en Alemania un entierro tan concurrido y fervoroso como el de Isabel de Hungría, patrona de los pobres. Santa Isabel de Hungría es patrona de la Arquidiócesis de Bogotá. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada
nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Regresamos con ustedes en el programa Junto a ti. Hemos escuchado el santo del día, Santa Isabel de Hungría, así que le damos un cordial saludo a todos los que hoy celebran su onomástico, Isabel, Elizabeth y todos los que puede haber para este día. Paola, y justo, mira, nos ha venido, pero como anillo al dedo, como aquel que dice, porque Santa Isabel de Hungría fue reina. Exacto. Una mujer casada, después enviudó muy jovencita, es verdad, pero nos hace un enlace para el personaje cuya carta vamos a comentar hoy, que es nada más y nada menos que San Luis, rey de Francia, un rey muy famoso, muy conocido y muy amado por los franceses que recuerdan su historia. Claro, pero fíjate, un hombre casado, creo que llegó a tener 14 hijos. 14 hijos. A ver si nos pones un poco en el contexto. Tenemos aquí un retrato de San Luis, rey de Francia. Con uno de sus hijos. Exacto, nos evoca un poquito la vida de este santo. Ponnos un poco en contexto. Claro que sí. Bueno, pues aquellos que no lo conocen, es un rey de la Edad Media, de cuando la iglesia estaba en todo su esplendor, siglo más o menos 13, papas que querían mucho esto de las cruzadas, rescatar los lugares donde Cristo vivió y murió. Y pues este rey llegó a ser santo. Eso es lo más impresionante, que un rey, y sobre todo de aquellas épocas, pues rodeado de riquezas, de lujos, de gente que le servía, o sea, que lo tenía todo a pedir de boca. Pues no, realmente él quiso seguir los pasos de Jesucristo, igual siendo rey como un cristiano más. Bueno, y tú has dicho un aspecto que es el de la riqueza material. Seguramente es que él era pobre espiritual, dijéramos, no se había pegado ahí. No se apegó. Pero otra cosa que es muy difícil para un rey, difícil me refiero a compaginar con la santidad, pero aquí vemos que es posible porque tenemos una prueba, es sus múltiples trabajos y conflictos de gobierno. Exactamente. Fíjate que él nace en 1214, tiene una mamá que de verdad también fue muy, muy santa, es la Doña Blanca, le dicen Doña Blanca, que lo crió muy bien, muy cristianamente, pero queda huérfano de padre cuando él tiene apenas como 12 años, y Luis es proclamado rey a los 12 años, pero llega a gobernar hasta los 21. Entonces, en este lapso de tiempo reinaba su mamá. Ajá. Ya un poco leyendo la carta, pues la carta que tenemos para el día de hoy, leyéndola vamos a contar más cosas de la vida de este San Luis, rey de Francia. ¿A quién le escribe la carta, Paula? La carta se la escribe a su hijo Felipe III, es su primer hijo varón. Ajá. Y cuando muere el rey San Luis, pues el que lo sucede en el trono es su hijo Felipe III. Entonces a él le escribe la carta antes de morir. Hace 8 días tuvimos también otra carta preciosa de Bartolo Blanco, un mártir de la Guerra Civil Española, que también escribió la carta que leímos antes de morir, como un día antes de morir. Pues esta también es una carta de un padre hacia su hijo. Y normalmente yo he escuchado, y es totalmente lógico, que cuando uno escribe algo antes de morir, es una especie como de testamento. Es un testamento, es que es eso.
quiere dejarle lo mejor a esos hijos, a esas personas a las que escribe, ¿no? Porque está en un momento crucial, está en el momento más cercano a la muerte, donde ya uno ve las cosas de muy otra manera. De otra manera, sí. Y entonces entiendo que tiene un gran valor una carta que se escribe poco antes de morir, ¿no? Exacto, y es un testamento espiritual, no le dije te dejo 400 castillos, en ese momento no importa ya, claro. Para San Luis no, que ya estaba listo para el cielo, no, realmente es un testamento espiritual. Pues vamos a la lectura entonces de esta carta. Vamos a la lectura de esta carta de un padre a su hijo, él era rey, y empieza la carta: hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Entonces el rey empieza por lo más importante de todo ser humano, de todo cristiano, de toda persona que ama a Dios, pues que lo más importante de tu vida es amar a Dios, y que ese amor a Dios muy seguramente te va a llevar a amor al prójimo, y con ello ya tienes como un poco asegurada esa salvación eterna. Totalmente asegurada. Es una cita que evoca alguna otra cita del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Sí, hermana. Sí, en las Sagradas Escrituras está esta cita, creo que está en el libro del Deuteronomio, que es como el gran mandamiento para los judíos, ¿cierto? Amarás al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ellos lo decían así: ten presente, hijo mío, también. Estas palabras en realidad... San Luis de Francia está evocando lo que los antiguos judíos le decían a sus hijos, ¿no? Que no olvidaran estas palabras, donde se nos presenta el primer, y diríamos no solo el primero, sino el único mandamiento, que es el mandamiento del amor, del cual penden, del cual cuelgan todos los demás, ¿no? Exacto, entonces, bueno, algún día los que somos papás o tenemos sobrinos, pues también es que esto tiene que brotar, de verdad, estas palabras también tendrían que brotar de nuestros labios en el día en que el Señor nos llame a su presencia y podamos de alguna manera despedirnos de nuestros seres queridos. Hey, no te olvides que lo más importante de todo es amar a Dios. Claro. Con eso tienes tu salvación eterna. Pero hay un dato muy importante, es que su mamá, Blanca de Castilla, siempre se preocupó porque él fuera un cristiano fervoroso y un gobernante intachable. Y esta mujer formidable le repetía a su hijo estas palabras, que de verdad era una mujer muy aguerrida. Le decía: te amo muchísimo, pero preferiría 1000 veces verte muerto antes que saber que has cometido un pecado mortal. Una madre a su hijo. Una madre a su hijo, que de alguna manera también tienen que ser las palabras y el cuidado de toda mamá hacia su hijo, su alma. No solamente hijo, come bien, peínate bien, vístete bien, estudia lo mejor. No, y el alma, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Te quiero mucho, pero prefiero verte muerto antes de que cometas un pecado. Eso sí que es valentía, y es un amor verdadero. Y una mujer íntegra. Una mujer íntegra y un amor verdadero, porque, hermana, todos las mamás y los papás tenemos como una tendencia a idolatrar a nuestros hijos por encima del Señor, por encima de sus mandamientos. Ay, hijo mío, pues, a ver, no importa que hagas esto, no pasa nada, a ver, hazlo. Corre. O si lo hacen, a lo mejor nos disgusta, si queremos ser buenos padres, madres de familia, pero preferimos ese disgusto a no disgustar, preferimos disgustar al Señor a no disgustar a nuestros hijos, para que no se enfrenten con nosotros, porque podemos tener algún conflicto con ellos. O también hoy en día está muy metido esto de la formación académica. He visto papás, y quizá tú también, en los colegios donde tú también trabajas, hacemos apostolado, que hay papás que se agobian, lo dan todo, se sacrifican por sus hijos para tener una buena formación académica en el mejor colegio, la mejor universidad, pero quizá no revisan qué valores morales, éticos tienen estas universidades o estos colegios. Exactamente, y también, hermana, que muchas veces cuando supuestamente ellos están en esas academias estudiando, pues muchos no van, se están emborrachando, están con malas compañías, y los papás creyendo que ellos están estudiando. Y otra cosa, si nosotros nos damos cuenta que nuestro hijo está en pecado mortal, ¡ojo!, confiésate, porque sí, le damos la reprimenda y no lo vuelvas a hacer, pero hey, también has ofendido al Señor. Y esto es muy importante, que los papás y las mamás pues les digamos a nuestros hijos:
ahora al confesionario, porque allá te está esperando el perdón de Dios. Yo ya te perdoné, pero ahora el Señor también quiere darte su perdón. Por lo tanto, para poder decir esta frase que Blanca le dijo a su hijo San Luis, y que entiendo que su hijo San Luis a su vez también se lo dijo a sus 14 hijos, obviamente. Creo que tenemos que ser también un buen ejemplo. Buen ejemplo, esos papás, esas mamás de familia, para poder ser capaces de decir esta frase, antes prefiero verte muerto que haber cometido un pecado mortal, es porque nosotros mismos cuidamos de no desagradar en nada al Señor. Exactamente, y el niño ve el ejemplo. Antes que las palabras, el niño ve el ejemplo. Después en la carta sigue San Luis a su hijo Felipe, que tiene que ver también mucho con el pecado mortal. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios. Esto es, de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes de cometer un pecado mortal. Realmente es la misma frase de su mamá, quizá con otras palabras. Con otras palabras. ¿No? Pero viene a decir lo mismo. Exacto. Y mira, hermana, que esto él no solamente lo hacía con sus hijos, lo hacía con sus súbditos, con su pueblo. Hay un testimonio muy bonito. Por ejemplo, un día San Luis le preguntó a uno de sus empleados, le dijo, ¿qué prefieres? ¿Prefieres cometer un pecado mortal o volverte leproso? ¿Qué prefieres? También le lanzamos la pregunta a todos ustedes, queridos amigos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Cometer un pecado mortal o volverse leprosos? Piénsenlo. Porque este empleado respondió que preferiría cometer el pecado. Y San Luis lo corrigió diciéndole, no hay desgracia ni enfermedad mayor ni más horrorosa que cometer un pecado grave. Yo pregunto, ¿esto lo tenemos claro hoy en día? Esto nos hace revisar y examinar, Paola, la escala de nuestros valores. Claro, por supuesto. Si nosotros a veces con la boca podemos decir, sí, lo primero es Dios, lo tengo claro, pero ahora que tú concretas, entonces, ¿qué prefieres? Aquí podríamos poner varias cosas, quizá un cáncer, tipo de desgracias humanas, un cáncer, que se te queme tu casa, que te quedes sin trabajo, que te muera un hijo. Antes que pecar mortalmente. Y ahí es donde uno se empieza a plantear, caramba, ¿realmente para mí es verdad que Dios es lo primero? ¿Sería capaz de aceptar esa enfermedad, esta desgracia natural, esta pérdida de un ser querido que duele tanto antes de cometer un pecado? Aquí es un buen examen. Es lo que está ocurriendo incluso, Paola, hoy en día con los cristianos que están siendo perseguidos en Siria, Irak, estos países. He escuchado algo terrible, pero está ocurriendo, y qué valentía la de estos cristianos. Dicen que ponen delante de las mamás a niños, sus hijos pequeñitos, y les dicen, si tú reniegas, salvas a tu hijo, si reniegas de la fe, y si no, lo enterramos vivo. Y delante de sus ojos están enterrando vivos a sus hijos. Y esas mamás valientes, llorando, gritando, pero no reniegan de su fe. Exactamente. Eso es cumplir el primer mandamiento. Exactamente. Duele mucho, es doloroso, pero esta vida son 2 segundos, 2 minutos, y el resto nos espera la eternidad. Entonces esa madre será glorificada, le dará una gloria a Dios impresionante, también, y su hijito también. Entonces, pues revisemos, como dices tú, hermana, por ejemplo, la vida de el santo cura de Ars, un santo pues que muy austero, un santo en vida, todo el mundo lo quería, hasta hacían estampas de él estando en vida, de tanto que tenía una fama de santidad, y tuvo la oportunidad un día de ver su alma, su propia alma, y la vio horrorosa, que se lanzó a llorar. Una persona que de verdad era muy austera y ya santa en vida. Entonces, ¿qué seremos nosotros? Como decía este Papa Pío XII, el peor mal de nuestra generación y de nuestra época es no tener conciencia de pecado. Ahí está. Ahí está la esencia de toda esta maldad que hoy estamos viendo. Hemos perdido el sentido del pecado. Ya no sé qué es pecado, me da lo mismo matar a no matar, robar o no robar, mentir. ¿Cuántas mentiras decimos al día? Romper los mandamientos de la ley lo de Dios, rompemos, ¿no? Por cualquier como justificación. Nada. Es más, ni me lo sé. Y si no conozco esa ley, pues la voy a romper todos los días. Si no la conozco, si no me afano por profundizar en mi fe, pues realmente voy a pecar mucho. Pidámosle al Señor y a San Luis de Francia que nos dé esta integridad, esta rectitud, amigos oyentes,
aunque puede sonar un poco fuerte, pero si Dios es lo primero para nosotros, además esto nos va a dar mucha paz y como dices tú, nos prepara para la eternidad, porque esta vida son, como decía Santa Teresa de Jesús, una mala noche en una mala posada. Exacto. Debemos siempre pensar hacia la eternidad. ¿Qué más le cuenta San Luis de Francia a su hijo en esta carta, Paola? Además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que la hayas merecido. Hoy estamos, pues obviamente, en una época en que no queremos sufrir, no queremos ver sufrir a nuestros hijos, y si los vemos sufrir, corremos rápido al psicólogo, al psiquiatra, y con estas nuevas corrientes psicológicas de hoy en día, donde predomina más lo humano, mi personalidad, mi yo, pues me van a dar unas recetas que tal vez sean pañitos de agua tibia, pero no van a ir a la profundidad, al fondo. Y de alguna manera tenemos que enseñarles a nuestros hijos que la vida pues está llena de sufrimientos, de cruces, pero si yo veo mi vida de cara a la cruz de Cristo, pues ese sufrimiento lo voy a aceptar con una paz en el fondo, no me voy a desesperar. No me voy a desesperar, y enseñarle a nuestros hijos con pequeños sacrificios. Ya ellos estarán preparados cuando les llegue alguna tribulación y dirán, Dios, y dice aquí el santo, haz acción de gracias cuando te pase algo que no te guste, cuando llegue la tribulación. ¿Lo estamos haciendo? No, los estamos consintiendo. Estamos consintiendo a nuestros hijos. Estamos enseñándoles a que sufrir es lo peor que nos puede pasar. Y no es así. Realmente cuando nuestros hijos vayan a sufrir, se van a quebrar, se van a romper, se van a suicidar, porque no les enseñamos nosotros a ver el sufrimiento de cara a la cruz. Y sobre todo un sufrimiento redentor. Claro. No es el sufrimiento jamás el dolor por el dolor, sería un masoquismo, algo... El sufrimiento es un mal, en sí mismo es un mal. ¿Por qué nosotros acudimos al sufrimiento y lo vemos como redentor? Desde que Cristo se ha entregado por nosotros en la cruz, el dolor, amigos oyentes, tiene un sentido salvador, tiene un sentido vivificador. Esa cruz nos habla de amor. Y es verdad, también tenemos que tener en cuenta que todos somos pecadores, hemos pecado, y con ese sufrimiento podemos ir limpiando, purificando nuestra conciencia de esas obras muertas que dice San Pablo. Podemos ir quitando tiempo al purgatorio, porque de alguna manera, o sea en esta vida o sea en la otra, tenemos que purgarlo. Y también, ¿por qué no?, tenemos que ser solidarios con este mundo y enseñar a nuestros hijos, como Jacintita y Francisco, Lucía de Fátima, que con esos sufrimientos yo puedo ser solidario con los pecadores, con las personas que no conocen a Dios, y ayudar a que se salven sus almas. Por lo tanto, el dolor ahora tiene mucho sentido desde la cruz de Cristo, no, como dices tú, con esta mirada hedonista o fatalista que tiene este mundo, que es horror al sufrimiento, a todo lo que pueda hacernos sufrir, aunque sea un poco, ¿no? Sí, exactamente. Ya que tú nombras a los tres pastorcitos, no sé si es el ángel el que le dice a los niños, es que los corazones de Jesús y María están pendientes de sus sacrificios. Podríamos decir que gracias a esos sacrificios, tal vez la Primera Guerra Mundial pudo haber acabado por los sacrificios de estos tres niños. Después, ahora le habla de la prosperidad. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad y vigilar que no sean en detrimento tuyo, por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas. Claro, así como nos llegan los sufrimientos, también el Señor nos permite muchas veces la alegría, el éxito de nuestras empresas. Pero ojo, que esto no sea causa de vanagloria, o sea, soy el mejor, todos por el piso, los miro por encima del hombre. No, pues obviamente eso no le gusta al Señor. Siempre recibir las alegrías con mucha humildad y también pues con una acción de gracias al Señor, que no me lo esperaba. Bueno, llegó esta alegría, este éxito, gracias Dios mío, pues también importante. Es decir, lo que nos enseña San Luis aquí a su hijo y a nosotros también, que estamos disfrutando de esta hermosa carta que nos ha traído Paola, es que siempre debemos tener a Dios presente. Cuando nos viene una tribulación, pedir su gracia para poder llevarlo con paciencia, con resignación, incluso con alegría. Cuando nos viene algo
que podemos disfrutar, aprender a darle gracias a Dios y a tenerlo entonces también presente, es decir, siempre esa referencia a Dios en nuestra vida, darnos cuenta que siempre interviene en nuestra vida y que está con nosotros. ¿Qué te parece, Paola, llegados a este momento? No vamos a hacer la pausa de la canción porque creo que todos los oyentes estarán de acuerdo con nosotros y televidentes en poder terminar de disfrutar esta carta y ya se nos echa el tiempo encima. Lo que sí vamos a hacer es abrir nuestros teléfonos y a partir de ahora podemos recibir sus intenciones para ponerlas en oración en las 3 Ave Marías del final. Recuerden, los que nos escuchan desde NS Cuzco al 244-288. Si nos escuchan desde Arequipa, radio y televisión, pueden llamar al 220504. Y aquellos oyentes que están desde NS Lima, Radio Lima, pueden llamar al 240-0039. También recuerden que pueden mandar sus intenciones o cualquier sugerencia, felicitación a Paola por sus comentarios. Si quieren pedir alguna otra carta que pudiéramos comentar en los, ¿cómo se llama? En los correos nscuzco@nsradio.com o nscuzco@nstv.com. Seguimos entonces, una vez que le hemos dado esta apertura a los teléfonos, comentando esta carta. Muy bien, seguimos con la carta. Ahora él se va a centrar en lo que debe ser el centro de nuestra vida espiritual. Dice, asiste de buena gana y con devoción al culto divino, o sea, a la Santa Misa. Mientras estés en el templo, guarda recogida la mirada y no hables sin necesidad, sino ruega devotamente al Señor con oración vocal y mental. Si él decía esto era porque él lo hacía. Claro. Me decías tú, hermana, antes del programa que él escuchaba 2 misas diarias. Mira, yo siendo rey. Leí hace tiempo la vida de este santo y me impresionó. Ahora no me acuerdo de todos los detalles, pero una cosa que me impresionó fue que siendo rey y que tenía que salir a las batallas incluso. Exacto. O sea, ahora los reyes están pues en su casa, en su palacio, hacen trámites de gobierno, gestiones, hacen viajes, pero esto de salir a batallas mucha no. diplomacia. Mucha diplomacia, exactamente. Pero este rey se las tenía que ver con los enemigos, como dices tú en la Cruzada Mariana, y me sorprendió saber que llegaba a hacer 5 y 7 horas de oración. Mira. Y escuchaba 2 misas diarias siempre que podía, una como donde comulgaba y la otra como acción de gracias. Y uno dice, claro, con toda esta oración lo que tenía este hombre eran grandes luces para el gobierno, para gobernar de esa patria. Por eso gobernó con tanta rectitud y con tanto acierto y llevaba a todos sus súbditos pues a una vida moral buena y a la santidad, como decías tú anteriormente, ¿no? Sí, hay un testimonio precioso de él. Ya parece que había hecho sus 2 misas, pero un día el sacerdote estaba haciendo otra misa en la capilla real y después de la consagración, cuando el sacerdote tiene la hostia consagrada en sus manos y alta, el sacerdote tuvo un éxtasis. Todos los que estaban presentes en la misa vieron un niño resplandeciente y de lo más hermoso que se puede imaginar en esa santa hostia. Entonces, pues todo el mundo dijo, ¡milagro! ¡Milagro! Y corrieron a la oficina donde estaba este rey haciendo pues sus asuntos y le dijeron, ha habido un milagro en la capilla real. Se ha aparecido un niño precioso, me imagino cómo se lo habrán dicho, pero miren la respuesta del santo. Y dijo, creo firmemente que nuestro Señor Jesucristo está presente en la Eucaristía y no necesito ver el milagro para persuadirme de ello. Mi seguridad es completa y no iré a verlo para no perder el mérito de la fe. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si me lo dicen a mí, se los prometo que yo salgo corriendo. Claro. Yo saldría corriendo a ver. No quiere decir que esté malo, es decir, Dios permite los milagros y los hace para aumentar nuestra fe. Pero qué hombre tan... El mérito de la fe. Tan recia fe que no necesitaba ver milagros. Porque lo sabía, hermana, por eso iba a misa. Claro. Por eso iba a misa. Y yo me quedo en mi casita viendo la novela de las 6, las noticias de las 7 y me pierdo la misa diaria, cuando yo también, por fe,
puedo persuadirme de que ahí está nuestro Señor y lo puedo vivir enteramente. Por eso, como él lo vivía, se lo podía dar como ejemplo y como testamento espiritual a su hijo. Qué precioso que enseñáramos también a nuestros hijos cómo comportarse en la Santa Misa. En la misa. Perdón. Porque a veces están distraídos, es verdad que los niños pues a veces juguetean un poco, pero si ven nuestra actitud recogida, de oración, de piedad, en el momento que venimos de la comunión, todo eso lo va mamando, podríamos decir, nuestros hijos, como por ósmosis les va entrando y se van dando cuenta de cómo se debe uno acercar al Señor. Exactamente, esos son consejos de un rey, pero es de un padre, antes que rey, papá, que de verdad todos los podemos poner en práctica. Después, sus preferidos eran los pobres. Le dice a Felipe, ten piedad para con los pobres, desgraciados y afligidos, y ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades. Da gracias a Dios por todos sus beneficios y así te harás digno de recibir otros mayores. Pues este hombre hizo obras de caridad admirables. Por ejemplo, en su tiempo se formó la Universidad de la Sorbona en París, de las más reconocidas incluso hasta hoy en día. Pues él ayudó a formar esta universidad y apoyó la universidad lo que más pudo. También hizo construir un hospital para ciegos que llegó a albergar 300 enfermos. Y en la cena de todos los días, estamos hablando de un rey de todos los días, invitaba a comer a 12 mendigos. Todos los días, 12, aparte sus 14 hijos, supongo que gente de la corte, los sirvientes, todo esto, su esposa, familiares, 12 mendigos se sentaban con él religiosamente todas las noches en la cena. Todas las noches en la cena. Y tenía una delicadeza como la vemos en cualquier vida de santos, pues aunque repartía muchas limosnas a las puertas de su castillo, ropas, comida, pues habían muchos pobres que les daba pena pedir, se les llamaba los pobres vergonzantes. A esos les hacía llegar también la comida, la ropa, secretamente, para no hacerlos sentir mal, pues él pues lo hacía también. Paula, solamente leyendo esta carta ya podríamos inferir por qué este hombre fue santo. Claro. Fíjate que en las palabras que le deja a su hijo, ahí está. Es un retrato de su vida. Ahí está. Cómo él va poniendo, fíjate, además de forma muy ordenada. Después, si te parece, podemos hacer en los últimos minutos como un repaso de todas las cosas que va tocando todos los aspectos, el amor a Dios, el amor al prójimo, etcétera, y estamos viendo reflejada su alma. Exacto. Es un ejemplo también para nuestros días, que obviamente no somos reyes, sí de nuestra casa, cada familia. Claro, ¿no? Dios nos ha dado algo que gobernar, yo creo. Y los papás y los hijos, nos lo decía el padre Andrés en la misa de esta semana, tenemos ante el Señor una responsabilidad gigante. Sí. La responsabilidad que tiene un sacerdote sobre su grey es muy grande. Sí. La responsabilidad que tiene un gobernante sobre su pueblo, cuando le tenga que dar cuentas al Señor, el Señor le va a pedir muchas cuentas. Pero nosotros, los papás y las mamás, no nos quedamos atrás, porque a nosotros se nos ha dado almas que tienen que poblar el cielo. A eso tiene que apuntar nuestra educación, no que sean grandes profesionales, que si eso los lleva al cielo, maravilloso. Pero lo nuestro es llenar el cielo con nuestros hijos y con nuestros hijos espirituales, y también los tenemos. Exactamente, porque siempre, fíjense, como un rey no está pegado a, no, mis hijos, lo mejor para ellos, sino que era un hombre que vivía la virginidad espiritual. Es que era padre de su pueblo también. Exacto, padre de su pueblo, y ahí nos enseña, porque esto es lo que lamentablemente, amigos, pasa a veces cuando uno se casa. El matrimonio es precioso, sí, precisamente cuando uno se casa, como está complementado con el otro cónyuge, puede hacer un bien mayor, pero como se vive tan mal y tan egoístamente el matrimonio, resulta que me enfoco en mis hijos y me olvido de los pobres. Me olvido de los pobres. Fíjate lo que hizo este rey con un rico millonario. Llegaron 3 niños campesinos y se robaron 3 conejos. El rico millonario los iba a matar porque le robaron 3 conejos. ¿Y qué hizo San Luis cuando se enteró de esto? Hizo que al rico le quitaran todas sus haciendas y las repartió entre los pobres. Qué barbaridad. Eso fue, así amaba tanto al pobre, pues
porque el Señor le dio un reinado de 40 años, él gobernó 40 años, pero fue un reinado exitoso. Tuvo batallas contra los ingleses, franceses e ingleses vivían agarrados casi en toda la Edad Media. ¿Quién ganaba? San Luis, rey de Francia, ganaba. ¿Cómo Dios no le iba a bendecir con esta rectitud muchísimo de conciencia que tenía, ¿no? Le dice, obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a derecha ni izquierda. Ponte siempre del lado del pobre más que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia, sobre todo las personas eclesiásticas y religiosas. Si algo él cuidaba como la niña de sus ojos, eran a los religiosos, los conventos, los monasterios, de verdad que tenía un gran cuidado y también vivía rodeado de estas personas, le encantaba. Para tener ese ambiente como religioso, espiritual, dijéramos. Exactamente. Cada palabra realmente sería como para estar meditando un buen tiempo. Qué pena que se nos va echando el tiempo encima. Para no dejar esta carta inconclusa, te voy a pedir que sigamos en estos dos últimos párrafos que le dice San Luis de Francia a su hijo. Sé devoto y obediente a nuestra madre, la Iglesia romana, y al sumo pontífice, nuestro Padre espiritual. Esfuérzate en alejar de tu territorio toda clase de pecado, principalmente la blasfemia y la herejía. Él tuvo un trato muy lindo con el Papa del momento, que si no estoy mal fue Inocencio IV, que fue el que mandó una circular a todos los reyes de Francia para rescatar los lugares donde vivió y murió nuestro Señor Jesucristo, y de todos los reyes de Francia, el único que respondió y que armó un ejército para ir a las cruzadas fue San Luis, rey de Francia. Él se armó con estos lugares estaban en posesión de los maometanos, él reunió su ejército, se fue, llegó a Egipto, tomó una ciudad, en esta ciudad logró un triunfo sobre los maometanos, pero lamentablemente por las condiciones del clima le dio tifus a la mayoría de los soldados y al mismo rey, y el rey fue apresado por los maometanos. Vale. Los maometanos pidieron 1 millón de monedas de oro. Su esposa, si no estoy mal, se llamaba Margarita, pues reunió las monedas de oro, era el rey, tocaba hacerlo, era su esposo, que de verdad se querían mucho, tuvo un matrimonio precioso, y lograron rescatar al rey. Se logró el rescate, pero no se fue el rey para Francia, se fue a visitar los santos lugares, no iba a desaprovechar esa oportunidad. Claro. Creo que duró 4 años por allá y se enteró que doña Blanca, su madre, Blanca de Castilla, había muerto, y ahí se devolvió para Francia. Ajá. Entonces, claro, fue el único que aceptó esta invitación del Papa Inocencio de rescatar los santos lugares. lugares. Por eso le dice a su hijo también: sé devoto y obediente a nuestra Santa Madre de la Iglesia, como él lo había sido, ¿no? Como siempre él lo había sido. Todo lo que la Iglesia nos enseña, y al sumo pontífice siempre rezar por el Papa, que en cada momento tenemos, rezar mucho por la Iglesia para que se mantenga fiel a estas enseñanzas de nuestro Señor. Y termina la carta: hijo amadísimo, llegado al final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal, y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad de tal manera que reciba de ti servicio y honor, y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, amarlo y alabarlo sin fin. Amén. Amén. Es casi una oración, en realidad. Es una oración, porque es una carta, pero es una oración. Puso el amén al final. Entonces, es toda una oración. Creo que todo lo que hemos dicho en esta carta no son cosas súper extraordinarias. Cualquier padre que ama a nuestro Señor, que ha sido fiel, que ha cumplido los mandamientos, ha cumplido con su hogar, todas estas palabras realmente son prácticas para que nosotros las pongamos en práctica en nuestros hogares con nuestros hijos. Pues, ¿qué te parece, Paola, y a ustedes, amigos oyentes y televidentes, que en el rezo de estas 3 Ave Marías que vamos a tener pongamos la intención general de que todas las familias puedan dar esta educación como San Luis de Francia se la dio a sus hijos y a sus súbditos? También vamos a añadir el reporte de sintonía de Delia Solís, de Pueblo Libre, que pide por su hermano Ricardo Anselmo Solís Domínguez, que está desaparecido desde hace varios días. Vamos a encomendarlo, Dios mío, claro que sí, qué angustia.
y por las personas de la parroquia de San Miguel Arcángel que le están ayudando a buscar a su hermano. Vamos a unirnos en esta oración, claro que sí, Delia. También por José de Ate Vitarte, que pide por el joven Orlando, que está muy delicado de salud, por la santificación de los sacerdotes, por las familias y por el Santo Padre. Marina Bueno de Zúñiga, de Pueblo Libre, pide por su salud y bienestar, por el eterno descanso de su madre, la señora Carmen Leonor Hermosa Pacheco, y por su hermana Doris Bueno Hermosa. Y por todas las intenciones de nuestros oyentes y televidentes las ponemos en este rezo de las 3 Ave Marías. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre Eterno, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos oyentes y televidentes de NSN, este programa junto a ti, en estos últimos minutos que nos quedan, vamos a recordar que nuestra radio en NS Cuzco está estropeada porque se nos han quemado las tarjetas. Les pedimos y les hacemos un llamado general a todos para que nos ayuden. Son 1.500 soles que nos cuesta el arreglo de estas tarjetas, la reparación, porque son repuestos que tienen que venir desde Estados Unidos, y la mano de obra que se paga en Lima. Exacto. Para que pronto podamos restablecer la radio aquí en Cuzco, que tienen tantos oyentes, y podamos de nuevo seguir evangelizando a través de NSE Radio Cuzco. Y les hacemos también una llamada especial para que se vayan preparando espiritualmente. Haremos varios programas sobre la visita del Papa a Perú, después de 30 y tantos años que no visita un Papa este hermoso país de Perú. Vamos a irnos preparando con nuestros oyentes. Sí. Un minutito para hacer un resumen de los principales puntos que toca San Luis en esta preciosa carta a su hijo. Bueno, pues atención a todos los que les gustó la carta, igual como también siempre lo decimos, aquella persona que quiera tener la carta y se la enviemos por correo, muchos correos nos han llegado solicitando cartas, con mucho gusto pues se la enviamos a todos ustedes. Pues es un resumen muy interesante. Primero, tener en cuenta el amor a nuestro Señor es lo máximo, es lo más grande que debe existir en nuestra vida, y que obviamente amando a nuestro Señor pues la salvación es posible, es casi segura. Que nos guardemos de cometer pecados graves, enseñémosle a nuestros hijos. Si yo no sé qué es un pecado mortal, pues estudiemos los mandamientos. Los mandamientos, Dios me manda algo que no debo hacer, cosas que a Él ofenden. Estudiemos el catecismo de la Iglesia Católica, ahí está todo. También ser generosos sin acción de gracias en la tribulación o también en las alegrías. El centro de nuestra vida espiritual, la Santa Misa, asistamos si es posible diariamente, si no pues cada domingo, pero en recogimiento. También los preferidos de Jesús y de este Rey, los pobres. No nos olvidemos de los pobres. El Señor dijo que los pobres iban a estar siempre, los vamos a tener. Pues también, aunque hay mucha pobreza material en nuestras ciudades, en las calles, pues también hay muchos familiares que están sufriendo interiormente, y también un buen consejo pues puede ayudar. Y no olvidar de ser muy devotos, muy fieles y muy orantes pues por nuestra Santa Madre Iglesia, especialmente por el Papa. Y finalmente, pues
Nunca olvidar que debemos bendecir a nuestros hijos, no solamente en la hora de la muerte, cada día antes de dormir, cada día cuando se van al colegio, se van a la universidad o salen de casa. La bendición de una mamá y un papá son poderosas. El Señor guarda a nuestros hijos gracias a nuestras bendiciones. Qué bonito. Muchísimas gracias, Paola Hidalgo, por haber estado con nosotros en este programa, como siempre, cada viernes. En realidad, la que soy nueva en este viernes soy yo. Hermana María Esther García, ha sido un gusto estar con ustedes. También vamos a darle las gracias a José Antonio Tinte, que ha estado en la parte técnica, y a nuestros oyentes, amigos y televidentes de NSE, Arequipa, Cuzco y Lima. Muchísimas gracias y el próximo lunes estamos con ustedes en un nuevo reporte del programa Junto a ti.